Muy bienvenidos a este taller de tolerancias aplicado a cribas vibratorias particularmente. Este es un taller práctico, un taller aplicado. Si trabajas en minería o en cualquier otro tipo de industria donde hayan arneros, estoy seguro que te has topado con este tipo de situaciones donde a veces se envían a reparar y no funcionan. ¿Qué particularidad tiene la criba vibratoria? La criba vibratoria tiene un eje con una excéntrica. Esta excéntrica, cuando empieza a girar el eje, empieza a generar ese movimiento oscilatorio en la zaranda o en la red que está acá abajo y permite que la separación de material, por decirlo, material sólido en distintos tipos de granulometría o distintos tipos de tamaños, ¿ya? Se ocupa muchísimo para poder hacer separaciones en los metales, en minerales. Ocurre de que cuando esta zaranda, cuando empieza a funcionar, la vida útil de esta zaranda podría estar en riesgo si los ajustes y tolerancias no son bien aplicados. ¿Qué ocurre en la práctica con los equipos? Un equipo rotativo, llámese motor eléctrico, llámese bomba, llámese criba vibratoria, llámese ventilador con sus elementos, ese equipo cuando es nuevo viene, ¿no es cierto?, para llegar y ser utilizado y va a depender de un buen montaje para saber si su rendimiento es óptimo, ¿no es cierto? Ocurre también de que a veces el equipo rotativo, cuando tú lo instalas, presenta muchas irregularidades en su funcionamiento al principio, y eso es porque los repuestos que utilizan estos equipos rotativos no son de alta calidad, por decirlo de alguna manera. El equipo empieza a funcionar, empieza a trabajar, y hay algo que usted ni yo vamos a poder evitar, que es el desgaste de tu equipo rotativo. El desgaste mecánico que se genera en este caso internamente en los repuestos, en los ejes, en las tapas, es algo que es imposible evitar que ocurra, es algo que nosotros nos vamos a enfrentar. Cuando el equipo es nuevo, en algunos casos viene con garantía, pero cuando ya se genera el desgaste, esa garantía no está presente y se tiene que reparar. Entonces, dentro de la reparación, una vez que ya, por ejemplo, el departamento predictivo se ha percatado que los niveles de vibraciones del equipo ha ido en aumento, y eso a raíz del desgaste mecánico u otras variables, ¿no es cierto? Le pide en este caso al mantenedor o a la planta industrial donde la cual esté trabajando, necesito que este equipo salga de operación o cambies el rodamiento o simplemente lo repares completamente porque el equipo ya no está para seguir funcionando. ¿Dónde se genera el problema? El problema está acá, en la reparación. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas un motor eléctrico, sacas un eje de un arnero, por ejemplo, o tienes un puente de grúa, o tienes el equipo que sea, ese equipo entra a un taller de reparación que puede ser interno de la planta o puede ser un contratista externo. Entonces, cuando se realiza esa reparación en el taller particularmente, esa reparación necesita tener una especificación técnica. Oye, necesito que me repares esto y cotizan el servicio, pero esa especificación técnica no muchas veces viene con los detalles de las tolerancias que necesitas, no viene con los detalles de los ajustes que necesitas, no viene con los detalles de todos los elementos que tú necesitas en la reparación. Y es más, aparte de no tener esas indicaciones técnicas, en muchos casos la maestranza con la expertise que tiene dice yo te he reparado el equipo y tú recibes el equipo y tampoco se le hace un chequeo. Eso ocurre en muchas partes. Te pregunto, ¿te ha pasado a ti? Es probable que también te haya ocurrido, ¿ya? Entonces, este es el ciclo de vida que ocurre con la práctica. Llega el equipo se desgasta y necesita ser reparado. En pocas ocasiones el equipo es reemplazado por uno nuevo. El equipo nuevo se reemplaza cuando es altamente crítico o ya ha pasado por varias reparaciones. Entre el 60 y el 80% de las fallas de una fábrica están relacionados con un sistema de aseguramiento metrológico. ¿Qué quiero decir yo con esto? Aquí estoy diciendo de que un alto porcentaje de las fallas que ocurren en los equipos rotativos vienen porque no se controla si quedó en regla lo que se ha fabricado o reparado. De hecho, si tú te preguntas en tu fábrica donde tú trabajas o donde tú laburas, ¿quién hace ese control de calidad? Me podrías encontrar razones que eso no es un factor que habitualmente se considere relevante. La confiabilidad como concepto se ocupa bastante cuando tú tienes, por un lado, conceptos técnicos
robustos en tolerancias, donde tú sepas entregar un valor de una tolerancia, seleccionarla, aplicarla. Por otro lado, aplicar ajustes a dos equipos que se estén uniendo, aplicar una rugosidad en la medida correcta y bajo una recomendación óptima. Cuando tú logras todas estas variables, los conceptos están bien aplicados. Por otra parte, cuando ese concepto está acompañado de un control de calidad óptimo, y aparte de eso, un control de calidad quiere decir de que el operador estaba bien capacitado, el instrumento de medición, el micrómetro en este caso, era el que se necesitaba, la muestra era legible, el ambiente para hacer la medición era el óptimo, el procedimiento el adecuado y el patrón para controlar que esto se esté aplicando de buena forma, ¿estaba todo en regla? Tengo mi otra parte, que es el control de calidad. Mis conceptos están extremadamente sólidos y el instrumento que estoy utilizando para poder aplicar el control de calidad y aplicar mis conocimientos, ¿están en regla? Yo obtengo confiabilidad. Ahora, que el montaje lo haga bien, o me equivoque o no, que la lubricación sea óptima, ya es otro tema. ¿Qué son las tolerancias? Tú tienes una medida nominal. Esa medida nominal podría estar dada directamente en milímetros o podría estar dado en pulgadas también. No puedo fabricar algo que nominalmente sea exacto. Siempre va a existir una variación porque los números son infinitos. Entonces, el número entero es la medida nominal, el número entero. Y lo que es fracción después viene la décima, centésima, milésima, diez milésima y podemos avanzar hacia el infinito. Esta variación después de la coma viene a ser la tolerancia de fabricación que tiene el tornero en base a una nominal, que en el caso de los ejes particularmente va a tener letra minúscula y en el caso de los alojamientos va a ser mayúscula. La tolerancia dimensional ISO 286 es una norma y está regida por la ISO. Entonces, cuando tú le pides a un tornero que fabrique una pieza, hay que hacerlo bajo norma. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú le das un nominal y le das también una variable. Por ejemplo, si es un alojamiento, 240 o 200, H7, 150, J mayúscula 6. En el caso de los ejes, 100, M de Mauricio 6. O 60K minúscula 5, por ejemplo. Y tú aquí automáticamente al nominal le estás diciendo que tienes ese rango dimensional para fabricar. Bien. Esa es la tolerancia dimensional. ¿Para qué yo necesito las tolerancias dimensionales? Para yo conectar las tolerancias con distintos tipos de ajustes. Ajustes con holgura, ajustes de holgura muy, pero muy, muy fina, que también se le llama indeterminado, o derechamente con interferencia, con apriete. Ahora vamos al ejemplo, al taller, ¿no es cierto? Ya contextualizado. Aquí estamos viendo la criba vibratoria. ¿Cómo trabaja el rodamiento? El rodamiento, tal como estamos viendo en esta imagen de acá, esta masa excéntrica genera de que el rodamiento en el eje esté siempre trabajando cargado. Entonces, este movimiento centrífugo en el eje, esta flechita, esta excéntrica, genera de que siempre exista un contacto entre el eje y el aro interior. Entonces, la tolerancia que se coloca en el eje tiene que ser deslizante y lo que tiene que quedar fijo, inamovible, es el aro exterior. ¿Por qué? Porque si el aro exterior queda deslizante, el rodamiento gira completo. Si el aro exterior queda suelto, por decirlo de alguna manera, se mueve todo el rodamiento. ¿Y qué ocurre en la práctica? En muchas ocasiones, cuando la gente no sabe, deja apretado el eje y suelto el alojamiento. Y esto se desarma, ¿ya? Se desarma internamente el rodamiento. Es una falla típica. Otra característica que tiene que tener esta aplicación es que el juego radial interno del rodamiento tiene que ser C4 o C5. Y la jaula tiene que ser capaz de soportar el impacto para trabajar en este tipo de aplicaciones. El rodamiento, por ejemplo, de este caso, es un 22322. 22322 en marca SKF, podría ser cualquier otra marca. Y esta designación complementaria nos indica el tipo de jaula y que es para criba vibratoria. El diámetro interior de este rodamiento es 110 milímetros y el diámetro exterior del rodamiento es de 240 milímetros. Uno se pregunta, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es la ruta para yo determinar las tolerancias y no tener un problema? Y aquí tengo los pasos. El primer paso que usted tiene que hacer es recomendar. ¿Qué cosa voy a recomendar? Voy a recomendar una tolerancia. Y usted se podría preguntar, ¿de dónde yo saco esa recomendación? Existen diversas formas de sacar u obtener esta recomendación. Te voy a nombrar algunas. La primera podría ser el catálogo de la criba vibratoria, dependiendo la marca que ésta sea, te podría tener un apartado y decir, usted tiene que aplicar tal o cual, listo. Si el catálogo lo dice, en este caso
el fabricante te lo indica, esto es mandatorio, esto es lo primero. O escritura donde los fabricantes de rodamientos te puedan determinar o entregar una recomendación directa para el rodamiento que estás montando. Entonces, si no tienes el catálogo del fabricante, puedes perfectamente ir a la marca. En el caso que estábamos viendo, la recomendación era que en el eje, que era 110 milímetros, le apliques una tolerancia F6 y en el agujero, que era 240 milímetros, P6. Una vez que ya la recomendación está lista, tienes el 50% del trabajo, porque después usted le dice al tornero, tornero, por favor, ¿me puede fabricar este eje que va a estar entre 110 y una cota inferior y superior y 240, aquí vamos a colocar 240 entre una cota superior e inferior? Entonces, la pregunta que uno se puede hacer ahora es, oye, ¿cómo yo obtengo el valor numérico de esto? Una vez que ya tengo la recomendación, ¿cómo la puedo obtener? Existen varias formas. La primera es que tú tengas uso de la norma ISO 286, que tú sepas usarla, que es una tablita de no más de 5 o 6 hojas y tú rápidamente puedas encontrar estos valores. La otra manera es que tú tengas un programa computacional, una tabla. Hoy día existen varias páginas en internet que te permiten encontrar las tolerancias. Cuando tú tienes que hacer un informe, y esto yo lo sé porque me toca hacerlo constantemente, no puedo colocar que la referencia de mis cálculos fue un programa computacional. Tú estás depositando tu confianza en un programa que lo hizo un humano. Podría estar muy bien, lo podrías usar para chequear, pero lo que manda es la norma. La norma generó el programa y hay personas que utilizan catálogos generales de rodamientos para poder encontrar estos valores, que lo vamos a hacer hoy día. Pero claro, estos son catálogos de rodamientos, súper bien. Pero si yo quiero sacar el ajuste de un acople, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, sacar la tolerancia de un usillo, de una, no sé, de una aplicación particular, de algún otro elemento, de un buje, de una chaveta? Este catálogo de rodamientos no me va a servir. ¿Te das cuenta? Es muy limitado. Y de hecho, el catálogo de rodamientos tiene aproximadamente el 30% de las tolerancias que tú puedes combinar en la norma ISO. Entonces, ¿la solución cuál es? Es conocer la norma ISO. Nada más que eso. Saber utilizar la norma ISO. Y te digo algo, así entre nosotros, no es difícil hacerlo. Es bastante sencillo, pero hay que saber hacerlo, ¿ya? Vamos a usar el catálogo y al final yo te voy a contar algo para que te puedas también preparar en este aspecto. Mira, ¿cómo se hace esto? Quiero obtener 110 F6 y 240 P6. Muy bien. Voy al catálogo, que lo tengo por aquí abierto, dame un minuto. Este es un catálogo de rodamientos que podrían ser en cualquier marca, ¿ya? Este es uno en particular, marca SKF, y este catálogo te entrega harta información, pero de rodamientos, solamente de rodamientos, algunas especificaciones generales, ¿ya? De tolerancias para distintas aplicaciones, ¿ya? Y, y aquí empiezo, mira, aquí empieza 110, busquemos acá al lado 110. 110 está entre, vamos a agrandar un poquito, entre 80 y 120 milímetros incluido, ¿sí? Está dentro de. F6 está acá, vamos a ver, menos 36 y menos 38. Entonces, menos 36, no, ¿verdad? No, menos 36 y menos 58. Menos 36 y menos 58. Números por debajo de lo nominal. Ya vamos a ver qué significa. Y vamos a ver 240 P6. 240. Aquí están las letras con minúscula todavía de ejes. Minúscula de ejes. Bien. Minúscula de ejes. Acá empiezan las mayúsculas, mira. Mayúscula, mayúscula, P6, ¿cierto? J, JS, M, M7. Aquí está P6. Acá está P6 y 240 está acá entre 180 y 250. P6 es menos 41, menos 79.
menos 41, menos 79. Menos 41, menos 79. Perfecto. Ya tengo esos valores en micrones, que ese es otro tema. Saber especificar lo que son los micrones, por ejemplo, cómo se hace una lectura confiable de micrones. ¿Ya? ¿Qué pasa si tienes un micrómetro en pulgadas? ¿Cómo se hace la lectura? ¿Cómo lo transforma a micrones? Interesante, mira. Cuando yo quiero llevar a esto a norma, ¿ya? 110, ¿sí? Menos 36, tengo que, esto es 109,964 milímetros, y después 58, 110, ¿ya? Menos 58, 942, 109, 942. El tornero, cuando fabrique el eje, fíjate, el eje nunca va a tocar los 110, queda deslizante, ¿ya? Acá queda deslizante. Usted me dice, oye, pero ¿cómo va a quedar suelto? Es que no importa, es algo imperceptible. Son 36 micrones, ¿ya? En la milésima de milímetro. Y el mismo rodamiento, cuando hace este movimiento, lo abraza y trabaja bien, ¿ya? Ya está calculado. Es una recomendación del fabricante. Y en el caso de la tapa, uno dice, oye, la tapa tiene que quedar sobre los 240 milímetros, ¿no es cierto? Pero fíjate, las dos tolerancias son negativas. Por un lado, tienes que 239, le resto los menos 41, te da 959 milímetros. Y acá abajo le resto los menos 79 micrones, 239, 921. La tapa me va a quedar pequeña y me va a apretar esta medida nominal, ¿te fijas? Y el rodamiento ya está en su hábitat para trabajar. Pero fíjate que aquí hay un paso. Especifiqué, tuve la recomendación. Después le pedí al tornero, porque a veces el tornero puede que no tenga estos conocimientos. Y una vez que se fabrica, tienes que hacer el control de calidad. El control de calidad. A ver, ¿qué valor te dio el eje? ¿Cómo se hace un control de calidad? ¿Cuántas dimensiones? Y tú haces el control de calidad mostrando la cota máxima obtenida, la cota mínima, y calculando si este eje quedó redondo gracias a la ISO 1101, que te limita la distancia entre la cota máxima y la cota mínima, que por lo general son 1 o 2 grados por debajo de lo que se está especificando. Todo es antes del montaje. Sin haber hecho esto antes, yo puedo hacer un montaje perfecto, dilatar el aro exterior y esto entra muy bien, pero cuando entra en funcionamiento, mi montaje va a quedar estéril si yo no tengo un ecosistema técnico para mi rodamiento que trabaje bien. Y por supuesto, después viene la lubricación que se hace con lubricante EP de extrema presión. Bien, bien. Para las personas que son un poco más inquietas, mira, yo saqué acá un curso que está grabado. Este curso tiene más de 60 lecciones. Este curso tiene solamente ejercicios. El primer módulo es un poco de materia, ¿ya? Donde obviamente yo tengo que explicar en detalle lo que estábamos viendo acá, los múltiplos, control de calidad. Hablo un poco de micrómetros, ¿ya? Lectura de micrómetro en centésima de milímetro, milésima de milímetro, varios ejercicios de práctica en pulgadas, y para después hablar de ejes ya aplicados en motores, ejercicios de ajustes y tolerancias, tal como la clase que usted vio hoy día. Y al final yo tengo acá un extracto de la norma ISO para que tú la puedas descargar, y todos los catálogos que se utilizan para la recomendación de ajustes y tolerancia en equipos rotativos están ahí. Espero que les haya servido estas recomendaciones. Los invito a que tomen el curso y la idea es que tú también puedas participar de este. Cualquier consulta me escribes y estamos en contacto. Que estén muy bien, muchas gracias. Que estén bien, cuídense.